Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Javerim, bienvenido al nuevo curso del Zohar, donde estudiamos palabra y palabra del Zohar, lo explicamos, lo analizamos desde todas fuentes de toda la explicación cabalistas. Es importante que ustedes escuchen el programa anteriores para poder dar seguimiento a este programa. También quiero informarle que cualquier pregunta, inquietud que tengan, pueden efectuarle al info@isaacchocron.es. También si desean la traducción de este material que estamos dando, lo pueden solicitar al info@isaacchocron.es o al programa de Radio Sefarad. En el programa anterior hemos analizado el discurso de Rabbi Hizkiyahu y hemos culminado explicando que la enseñanza que nos viene a dar Rabbi Hizkiyahu en este discurso es que toda la propiedad que tiene Nukva en su estado grande proviene de la propiedad de preparación de su estado, es decir, de Nukva pequeño. De manera que la propiedad que explicamos en el programa anterior, de color rojo y blanco, donde indicamos que el rojo se refiere a las 9 sefirot que se encuentran en el mundo de Briá, y el blanco es la propiedad cuando Keter se encuentra en el mundo de Atzilut, y esa propiedad es cuando Nukva está en su estado de Katno, de pequeño, es un estado de preparación para la propiedad de justicia y misericordia que posee en su estado grande. Y explicamos que justicia y misericordia son la propiedad que posee Nukva en su estado grande, donde la justicia es el Or Yashar que entra dentro de la vasija, es decir, una vez que la luz directa es golpeada por el masaj, el cual le retorna, esta luz se inviste por los 10 sefirot, y esos 10 sefirot generan una nueva vasija, y esa nueva vasija generan que entren la luz directa, y esta luz directa se llama Or de justicia, como explicamos, Or de misericordia, como explicamos en el programa anterior. Mientras que la justicia, como dijimos, es la propiedad que tiene la pantalla de discernimiento en su estado pequeño, donde, aunque cuando crece de pequeño a grande, mantiene esa propiedad. Y esta propiedad sirve para la acción de golpe de acá, la luz que refleja, la fuerza que está en el masá, que hace que la luz retorne. Y la luz retornante es denominado Ordin, la luz de justicia, porque como explicamos en programas anteriores, la propiedad que posee la vasija de discernimiento es transferida a la luz. Entonces vemos como rojo y blanco, que poseen estado pequeño, es el estado de preparación para la propiedad de justicia y misericordia que posee en su estado grande. Vemos, por otra parte, y la otra enseñanza que nos enseña Rabbi Hizkiyahu, que la propiedad de los 13 pétalos que poseen en su estado pequeño es el estado de preparación que posee para los 13 atributos que posee en su estado grande. Recuérdense que hablamos que los 13 pétalos también se refiere a Nukva en su estado pequeño, y para poder entender por qué se llama 13 pétalos, tenemos que entender o conocer una de las vasijas que hizo el rey Salomón en el templo. Y esta vasija
consistía de una piscina circular que estaba sujeta por los 12 toros. La función de esta vasija era el mikve, el baño ritual que efectuaban los sacerdotes para purificar antes de efectuar el trabajo espiritual dentro de Kodesh a Kodashim. Si sumamos el Keter más los 12 toros, nos dan el número 13. Y a eso se refiere a los 13 pétalos. Donde ya explicamos que los 12 toros se reflejan o representan los 9 sefirot que se encuentran en el mundo de Bria. Entonces vemos que esos 13 pétalos que se encuentran en la propiedad en estado pequeño es el estado de preparación que posee para los 13 atributos que posee en su estado de grande. Y vemos que cuando se encuentra en estado grande, vienen los 13 atributos que explicamos en el programa anterior, que emanan desde Arihanpin hasta Jorma, Jorma va hasta Ima, que es Binah. Binah lo entrega y envuelve a Ze'iranpin y a Nukva. Esa enseñanza que nos viene Rabbi Hizkiyahu es para darnos y nos enseñar es cómo el proceso de Katnut y Gadlut de Nukva son reflejados en las escrituras de la creación del mundo. Entonces vamos a continuar en nuestro estudio, en nuestro análisis, y entonces vamos a leer el 4º versículo del Zohar y le vamos a traducir y le vamos a explicar. Uf, Elohim de acá, Mishatad etkar, afik lesar tevin, lesachra le Knesset Israel, untarala. El 4º versículo nos dice, de este modo, en la mención del nombre de Elohim que aparece en el pasaje de la creación del versículo inicial de Génesis, una vez que es enunciada, emana 13 palabras para rodear a la congregación de Israel y protegerla. La explicación es la siguiente. Una vez que entendimos la parte anterior, podremos entender y descifrar la dimensión interior que aparece en la Torá. El inicio de la creación dice lo siguiente. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום ורוח אלוהים. En realidad, para poder entender este versículo, y lo que nos viene a revelar aquí el Zohar, la interpretación correcta, y no la traducción literal que encontramos en todos los libros de la Biblia, es la siguiente. Pero antes de explicarlo, tenemos que explicar dos cosas. En primer lugar, tenemos que saber que cuando en la Biblia aparece el nombre de Elohim, es representando a la Sefirá de Binah. Así es, Elohim es la Sefirá de Binah. En segundo lugar, si analizas las escrituras, te notarás que entre la primera palabra de Elohim y la segunda palabra de Elohim poseemos exactamente 13 palabras. Estas palabras se refleja o nos alude a los 13 pétalos de la rosa, que como explicamos en el programa anterior, los 13 pétalos de la rosa es la propiedad de Nukva en su estado pequeño. Entonces, entendiendo eso, podemos descifrar el secreto que nos revela la creación del mundo. Y la traducción correcta de este versículo que dijimos es el siguiente. Al principio, Binah
emanó a Nukva y Zeir Anpin en su estado pequeño, por medio de las 13 palabras que son Et Hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'choshech al pnei tehom ve'ruach. Por lo tanto, nuestros sabios nos enseñan que estas 13 palabras que se encuentran entre la primera palabra de Elohim y la segunda palabra Elohim aluden a los 13 pétalos de la rosa entre las espinas, que a su vez las 13 pétalos de la rosa, como explicamos, alude a la piscina, al mikve que hizo el rey Salomón, que estaba sujeto por los 12 toros, que dijimos que ese es este estado de preparación al estado denominado Knesset Israel, la congregación de Israel, que es Nukva en estado grande, el cual dijimos que una de sus propiedades es que reciben los 13 cualidades de misericordia. Estas 13 cualidades rodean a Nukva por todos sus lados en su estado de grandeza, para que las fuerzas impuras no puedan succionar de ella. Y esa es la enseñanza que nos hizo Rabbi Hizkiyahu aquí. Lo que nos quiso enseñar, que toda la propiedad que posee Nukva en su estado de pequeño es un estado de preparación para el estado de grande. Y vamos a continuar entonces traduciendo el Zohar con la finalidad de seguir descifrando lo que nos indica la Torah. Y el Zohar dice: Ulbatar et kar zminachra, ama et kar zimnachra, begin lafka chamesh alin, takifin desachin leshoshana. Y nos dice el Zohar lo siguiente, o la traducción es lo siguiente: y luego este nombre divino Elohim es enunciado otra vez en el segundo versículo. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz del agua y dijo Elohim, como aparece en Génesis capítulo 1 versículo 2, que en hebreo es Elohim merajefet al pnei hamayim vayomer Elohim. Y aquí el Zohar pregunta: ¿y por qué es enunciado otra vez? Y responde: para hacer surgir 5 hojas rígidas que rodean a la rosa. Vamos a explicar lo que nos está diciendo aquí el Zohar. Es decir, si analizamos la escritura lingüística del inicio de la creación, notamos que el nombre de Elohim es enunciado otra vez en el segundo versículo, y el espíritu Elohim se cernía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim. Y el Zohar entonces nos pregunta: ¿por qué el nombre de Elohim se menciona otra vez? Ya que al mencionar nuevamente el nombre de Elohim, que anteriormente dijimos que es Binah, nos indica que existe aquí una nueva acción. Y entonces, ¿qué nueva acción se está generando aquí? Y entonces por eso el Zohar responde: para sacar de la Nukva las 5 hojas rígidas, que son la fase de preparación del contacto de Zivug que se ocurrirá en la fase de Gadlut. Entonces, nos dice el Zohar que existió una segunda acción creadora. Y esta segunda acción creadora es emanar 5 hojas rígidas, el cual más adelante explicaremos a qué se refiere 5 hojas rígidas.
Entonces, nótese, como explicamos anteriormente, que la primera acción creadora es emanar. Es decir, en la primera acción se emana de Binah, es Nukva en su estado pequeño, el cual alude a los 13 pétalos de la rosa, y por ello existe 13 palabras entre la primera y la segunda palabra Elohim. Mientras que la segunda acción emanadora es emanar los 5 hojas rígidas, cuya función son de rodear a la rosa, que es la Shekhinah, a fin de protegerla de las fuerzas impuras, como se explicó anteriormente. Y estos son los 5 hojas rígidas, es el misterio de las 5 palabras que aparecen en la Torah desde la segunda mención de Elohim hasta la tercera mención de la palabra Elohim. Es decir, si nosotros analizamos la estructura desde la palabra Bereshit, que significa al inicio, nos aparece primero la palabra Elohim, que significa Binah. Sí, al principio emanó Binah. Y después, si contamos la cantidad de letras, encontramos 13 palabras. Y estas palabras alude, como explicamos, a la rosa en su estado pequeño, que se alude a Nukva en su estado pequeño. Y nos aparece otra vez la palabra Elohim. Y entre la segunda y la tercera palabra Elohim vamos a encontrar que tenemos 5 palabras. Y estas 5 palabras son predicanos que hubo una nueva emanación. Y esta nueva emanación son las 5 hojas rígidas. Rabbi Yehuda Ashlag nos explica y nos aclara el concepto de estas hojas rígidas. Y nos dice lo siguiente. En primer lugar, nos explica que las 5 hojas rígidas es el misterio de los 5 Gevurot de la Nukva, que son los 10 Sefirot de la luz reflejada. Recuérdense que nosotros dijimos que la luz directa, cuando fluye del Creador hacia la esencia emanada, ella va a encontrar una pantalla de discernimiento. Esta pantalla de discernimiento no va a permitir que la luz entre a la vasija, y por lo tanto ella refleja esta luz. Y esta luz reflejada, que se llama Ojoser, la luz reflejante o la luz retornante, es el misterio o es el nombre que se le da 5 Gevurot. Que Nukva refleja por medio de Zivug Daka, el golpe de contacto, que se efectúa con la luz directa, que es llamado, como explicamos, Osheldin, luz de justicia, como explicamos anteriormente cuando explicamos la palabra de matización de color rojo y blanco. Ya que los 10 sefirot de la luz directa incidente, como dijimos, Or Yashar, la luz directa, es llamada 5 Hasadim, que son la sefirá Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Yod, el cual, cuando es reflejada, se viste en 5 partes de la luz que dijimos que se llama Gevurot, que es la luz reflejada, que es denominada Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Yod. Y estos son lo que son llamados 5 hojas rígidas de la rosa, como explicaremos más adelante, que aluden o simbolizan el componente sépalo que posee una rosa. Recuérdense que expliqué anteriormente, o si ustedes ven una rosa, la rosa tiene un componente que es la rosa, que es la flor. Debajo de ella están 5 hojas rígidas que la protegen de las espinas, y estas 5 hojas se llaman sépalos, y debajo están las espinas. Entonces, estas
5 hojas rígidas que se llaman sépalo, es lo que se refiere en la segunda creación. Los 5 hojas rígidas de la rosa son la fuerza de din y justicia que se encuentra en la pantalla de discernimiento en Nukva en su estado pequeño. Es decir, cuando Nukva está en su estado pequeño, la fuerza que está en el masaje en la pantalla, como explicamos anteriormente, que es la fuerza de din, es la fuerza de las 5 hojas rígidas, el cual generan la fuerza de resistencia para que la luz superior, es decir, la luz Elión, se invista desde el masaje hasta abajo, es decir, quien impide que la luz directa entre en la vasija. Y por eso, solamente en esta fase, en la fase de Katnut, son llamados 5 hojas rígidas, ya que aún no está preparado para tener contacto zivuk con ello. Es decir, el masaj, cuando está en estado de pequeño, no puede tener el zivuk de acá, porque todavía no está preparada para tener la unión con la luz directa, que es la primera acción. La primera acción se llama zivuk, una unión entre la luz directa y el masaj. Y la segunda acción que pasa es la luz de acá. Y esta función no sucede en Nukva en estado pequeño, solamente sucede en su estado de grande. Y por eso solamente en la fase de Nukva en estado pequeño son llamados 5 hojas rígidas, ya que aún no está preparada para tener contacto el zivuk con ellos. En el momento de la fase de grande, cuando la pantalla posee contacto con la luz superior, son llamados 5 gevurot, como se explicó anteriormente. Y como explicamos que la propiedad que existe en el masaj es lo que se transfiere a la luz directa, por lo tanto, esa fuerza que se encuentra en la pantalla son las fuerzas rígidas que después en estado grande se transferirá a la luz retornante que se llamará luz de Gevurot. Fíjense algo muy importante. Nótense que cuando hemos hablado de los 5 Hasadim, hemos dicho Chesed, Gevurat, Tiferet, Netzach, Yod. Y no hemos dicho Keter, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Nos explica Rabbi Yehuda Shlag para aquellas personas que preguntan que por qué los 10 sefirot de ojos de la luz retornante, que es denominada los 5 Gevurot, son los sefirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Yod, y no son los sefirot de Keter, Jorma, Binah, Tiferet y Malchut. Y el tema es el siguiente. Nos dice Baal HaSulam, ya que los 10 sefirot de Or de José solamente extrae de Or Hasadim, y por ello Jorma, Binah bajaron de su nivel, que son llamados Chesed, Gevurah, y Tiferet y Malchut bajó de nivel, que es denominado Netzach y Yod. Y después nos dice el Zohar, V'inun Hamesh Ikru Neshuot, V'inun Hamesh Hameshim Traim, Val Razada Ketiv Kos Yeshuot Esa, Da Kos Braja. Y estas 5 hojas fuertes y poderosas se denominan salvación de Yeshut, representando las 5 puertas de salvación. Y sobre este misterio está escrito en el versículo que está en el libro Teilim, capítulo 116, versículo 13. Yo alzaré la copa de salvación. Nota que la palabra kos posee la misma gematria
que la palabra Elohim. Es decir, cosas, si sumamos son 26 más 60, son 86. Son equivalentes al nombre de Elohim, que es 1, 30, 5, 10 y 40. Y esa es la copa de bendición que se levanta al finalizar una comida. Por esta razón, la copa de bendición debe reposar sobre 5 dedos y no más, del modo como la rosa superior se asientan sobre sus 5 hojas rígidas, semejante a 5 dedos que le recubren y protegen. Y esta rosa es la copa de bendición. En el siguiente programa vamos a continuar explicándole. Lamentablemente no acabó el tiempo. Cualquier pregunta, inquietud, efectúenle por favor al info@isaacchocon.es, y así cualquier material que requieran sobre lo que estamos estudiando también le pueden efectuar a mi página web. En el siguiente programa haré un resumen de las 4 clases que hemos dado y vamos a dar continuación a las siguientes clases. Que tengan una Shavua Tov.